Saludos a todos, hermanos y hermanas. Padre Diego, hoy viernes 12 de noviembre celebramos en la iglesia la memoria de San Josafat, obispo y mártir. Y vamos a escuchar hoy en el Evangelio de Lucas el capítulo 17, los versículos 26 al 37. En aquellos días Jesús dijo a sus discípulos: lo que sucedió en el tiempo de Noé también sucederá en el tiempo del Hijo del Hombre. Comían y bebían, se casaban hombres y mujeres, hasta el día en que Noé entró en el arca. Entonces vino el diluvio y los hizo perecer a todos. Lo mismo sucedió en el tiempo de Lot. Comían y bebían, compraban y vendían, sembraban y construían, pero el día en que Lot salió de Sodoma, llovió fuego y azufre del cielo y los hizo perecer a todos. Pues lo mismo sucederá el día en que el Hijo del Hombre se manifieste. Aquel día el que esté en la azotea y tenga sus cosas en la casa, que no baje a recogerlas, y el que esté en el campo, que no mire hacia atrás. Acuérdense de la mujer de Lot. Quien intente conservar su vida la perderá, y quien la pierda la conservará. Yo les digo, aquella noche habrá dos en un mismo lecho. Uno será tomado y el otro abandonado. Habrá dos mujeres moliendo juntas, una será tomada y la otra abandonada. Entonces los discípulos le dijeron: ¿dónde sucederá eso, Señor? Y él les respondió: donde hay un cadáver, se juntan los buitres. Extraño este evangelio, ¿cierto que sí? Bueno, la pregunta detrás sigue siendo: ¿dónde o cómo va a ocurrir el reino de Dios? Es la pregunta que hacían ayer los fariseos y que Jesús responde. Entonces este evangelio como que continúa el mismo tema. Pero en este pasaje Jesús no habla de la venida del reino de Dios, sino de la venida o de la revelación, la manifestación del Hijo del Hombre. Y si recuerdan lo que dijimos ayer, que el reino de Dios es la persona de Jesús, entonces es como lo mismo, ¿sí? La venida del reino de Dios o la manifestación de Jesús, la segunda venida de Jesús, etcétera, vendría siendo como lo mismo. Lo interesante de este evangelio es que combina diferentes imágenes, expresiones, elementos, ideas de lo que la primera comunidad cristiana creía acerca de la segunda venida del Señor, cómo iba a suceder eso y cómo lo hace. Precisamente entonces Jesús trae a colación dos pasajes, dos momentos del Antiguo Testamento, dos historias del Antiguo Testamento, en las que hay, digámoslo así, una manifestación divina que cambia, que transforma la historia de las personas, pero muchos de ellos parece que estuvieran completamente ajenos a lo que está pasando, a la realidad. La historia de Noé y Noé y el arca, y la historia de la destrucción de Sodoma y Gomorra, y Lot y su esposa. Entonces, lo que vemos aquí en estos dos relatos es que la gente como que seguía haciendo su vida común y corriente y no se enteraban de lo que estaba pasando alrededor, de las distintas señales que el Señor iba mandando, pidiendo que hay que actuar en conciencia, hay que transformar nuestra vida, etcétera, etcétera. Entonces lo que el evangelista o el Señor Jesús quiere decirnos es que la llegada del reino de Dios, la manifestación de Dios en nuestra vida, de Jesús en nuestra vida, necesita un cierto nivel de conciencia, de caer en la cuenta, de estar atentos a lo que va pasando alrededor para irnos dando cuenta de las diferentes señales de la manifestación de Dios, ¿sí? Y no vivir como al garete, es decir, completamente ajenos a la realidad de los signos de la manifestación de Dios, que pueden ser diversos y variados, que no solamente son signos de destrucción, por supuesto que no, también pueden ser signos de que Dios está construyendo algo nuevo. Muchas veces para construir algo nuevo hay que destruir, ¿sí? Muy bien. La segunda parte del evangelio es una cosa absolutamente loca. Ha sido llamada la doctrina del rapto y es, digámoslo, una interpretación literal de estos pasajes del evangelio. Estuve hablando con mi amigo Juan Esteban Londoño, que me estuvo explicando un poquito esto porque tiene más conocimiento de esta doctrina que es muy famosa, sobre todo en círculos evangélicos. Para nosotros los católicos tal vez no es muy conocida, pero para los evangélicos es muy conocida, y se ha hecho todo un estudio y análisis de este pasaje del evangelio diciendo cómo es que va a llegar el fin del mundo. Entonces
estas imágenes de que una mujer va a ser llevada al cielo arrancada así como del pelo y la otra se va a quedar en la cama, etcétera, etcétera. Son simplemente imágenes para decirnos esto. Miren, la experiencia del reino de Dios es distinta. La experiencia del encuentro con Jesús es distinta para todos. Para algunos puede ocurrir en un momento determinado de la vida, para otros más tarde. Unos tal vez necesitarán un poquito más de tiempo para comprender, para como entender lo que el Señor está haciendo en sus vidas. Como sea, cuando eso suceda, toda la realidad va a ser transformada. Y usted lo ha experimentado en su vida, yo creo que sí. Muchas veces cuando uno ha tenido un encuentro con Jesús profundo, uno siente que todo es distinto y como que los que están al lado no se dan cuenta. No sé si les ha pasado, a mí me ha pasado muchas veces, que cuando uno tiene como un chispazo de conciencia, cuando uno entiende ciertas cosas, cuando uno logra comprender ciertas situaciones de su vida desde la perspectiva de fe, como que uno estuviera viviendo en otra dimensión, como que si lo hubieran arrancado de esta realidad y uno estuviera viviendo en otra. De eso se trata precisamente, creo yo, esta doctrina del rapto. No hay que entenderla de manera literal, como ninguna de las imágenes de la Biblia, sino que hay que tratar de entender como el sentido que hay detrás de ella. Vamos a volver a leer entonces este pasaje para que meditemos en esa realidad transformada que es el reino de Dios en nuestra vida. Como sea, si están interesados en leer o conocer un poquito más de la doctrina del rapto, hay mucha literatura evangélica. Nosotros en la Iglesia Católica tenemos otra apreciación de este pasaje del Evangelio y de lo que tiene que ver con la segunda venida del Señor, la parusía, los eventos finales, etcétera, etcétera. Como sea, mensaje final de este Evangelio, uno de tantos. Solamente quiero proponer este. Estemos preparados, mantengámonos presentes, en alerta, en conciencia, para observar, discernir y actuar de acuerdo a las señales de la manifestación de Dios en nuestra vida. Quien quiere construir una nueva realidad, pero por supuesto que también destruye tantas cosas que deben ser destruidas, no para dejarnos destruidos, sino para construir cosas nuevas. Un cafecito. Nos vemos el lunes. Feliz fin de semana para todos y que el Señor los bendiga en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Salud. Chao, chao.